Bueno, muy bien. Buenas noches a todos los asistentes del día de hoy. El colectivo Aquí y Ahora, el programa Consentidos, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, SAPS, y Te Apoyo, les dan la bienvenida a nuestro webinar de hoy. Este webinar es realizado con el soporte de Te Apoyo. Te Apoyo busca ser una herramienta confiable para que los padres de familia puedan tomar una decisión sobre sus hijos y mejorar la relación con ellos. De apoyo le ayuda a los padres de familia a aumentar el sentido de vida, la felicidad y la autoestima de sus hijos, mientras nos ayuda como padres en la puesta adecuada de límites. Pueden conocer más información sobre Te Apoyo en su sitio web www.teapoyo.com. Y como es costumbre, en la noche de hoy nos acompaña el doctor Efrén Martínez, PhD en Psicología y uno de los mayores expositores del pensamiento de Viktor Frankl. Es fellow de Ashoka como emprendedor e innovador social, colombiano, escritor, fanático del yoga y la meditación. Es un reconocido conferencista nacional e internacional, tanto en los ámbitos académicos como de desarrollo personal. Actualmente es editor board del Annual Review of Logotherapy and Existential Analysis en Austria, la revista argentina de clínica psicológica y otras 6 publicaciones científicas. Además, es autor de 18 libros y numerosos artículos. Así pues, damos inicio a nuestro webinar. Les recordamos que pueden ir enviando sus preguntas por nuestro chat. Estas preguntas las resolveremos al final de la presentación. Doctor Martínez, muy buenas noches. Quiero confirmar si me puede escuchar en este momento, por favor. Te escucho perfectamente. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas bien, David? Doctor Martínez, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, David. ¿Me escuchas? Hola, David. ¿Me escuchas? Perfectamente. Y también Ok. tenemos video en pantalla. Perfecto, David. Muchas gracias. Bueno, doctor, bienvenida. Bien, muy buenas noches. Antes de iniciar, un poco como decía David ahora, si por el chat me pueden confirmar algunos, si me escuchan bien y si pueden ver mi pantalla. Perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar. Bien, ya han pasado varias semanas desde nuestra última conferencia virtual. El año pasado creo que las hicimos un poco más seguidas, tal vez cada 3 semanas. Creo que la última vez fue hace ya como 1 mes y medio, 2 meses. Este año estamos teniendo un interés en temas asociados al desarrollo saludable de la personalidad de los hijos. Y hoy, fruto de algunas solicitudes que se hicieron especialmente a finales del año pasado, entonces preparé este webinar centrado en una de mis pasiones, que es el estudio de la personalidad, pero eligiendo uno de esos temas que terminan siendo claves porque quien se ha hecho adulto y siendo ya adulto vive la dependencia afectiva, sabe lo que esto implica, sabe lo difícil que es ponerle límites a algunas personas, sabe lo complicado que es enfrentar los conflictos, sabe lo difícil que es tener un proyecto propio por fundirse en los proyectos de otros. Así es que uno de adulto quisiera que sus hijos crecieran con cierta fortaleza para ser interdependientes, pero no dependientes afectivamente. Que puedan tener una vida propia, una vida donde puedas compartir con otros, porque estamos en un mundo y en el mundo hay personas y necesitamos vincularnos y tener este calorcito del vínculo y de pertenecer sin que esté en juego nuestra autonomía. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es en la primera parte, muy rápidamente mostrar un modelito que nos ayuda a comprender cómo es que se desarrolla la personalidad. Después vamos a hablar de cómo podemos reconocer cuando alguien ha desarrollado una dependencia afectiva. Y finalmente llegamos a la zona más importante, que es una serie de ejercicios o de tips concretos
que fortalecen el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos para que tengan una menor probabilidad de desarrollar una dependencia afectiva. En últimas es una menor probabilidad. Nada está comprado, nada tiene toda la certeza, pero sí podemos hacer aportes importantes para que el riesgo se disminuya. Hay que hacer una aclaración antes de iniciar, y es que la personalidad pues es algo en donde hay componentes hereditarios, hay componentes de aprendizaje y también hay componentes de lo que yo mismo quiero hacer con mi vida. Es decir, somos lo heredado, somos lo aprendido, pero también somos lo decidido. No somos solamente lo que heredamos, ni somos solamente lo que aprendemos. No somos el lugar estricto en el que crecimos. No somos víctimas de nuestros papás. Si muchos de ustedes, los que están oyendo esta conferencia, fuesen estrictamente el resultado de sus padres, muchos serían mejores y otros seríamos peores. Es decir, por supuesto, nosotros los papás influimos e influimos bastante, pero cada quien también participa en la manera en la que se convierte, en quién termina siendo en últimas. Así es que vamos a hacer aportes, vamos a hacer ejercicios o actividades que voy a ir proponiendo a lo largo de hoy, pero bueno, ellos también irán haciendo su partecita, ¿no? Pues bueno, el modelito va de la siguiente manera. El temperamento es la base biológica de la personalidad, es lo que nace conmigo. Tú te das cuenta que hay gente que digamos que se permite la rabia más fácil, pero desde bebés, y son padres o madres a veces mucho más fuertes. Hay otros que son un poquito más inhibidos, más introvertidos, pero desde bebés, y se parecen al papá o se parecen al abuelo. Bueno, son las bases biológicas. Normalmente en el mundo científico sabemos que suele explicar cerca de la mitad del desarrollo de un perfil de personalidad, pero definitivamente el medio ambiente tiene un poder importantísimo, que es lo que tú aprendes a lo largo de la vida y que a eso lo denominamos carácter. Digamos que naces con el temperamento, eres mucho más temperamento cuando eres niño, y en la medida que interpersonalmente vas adaptándote al mundo, vas construyendo un carácter, y cuando finaliza la adolescencia y la adultez temprana, más o menos la personalidad está definida. A lo largo de la vida, difícilmente cambias de personalidad, lo que haces es que te haces más libre. Es decir, es posible que hayas sido muy tímido y adolescente, y después de adulto joven te hayas vuelto muy obsesivo, muy psicorrígido, y ya de adulto, si has venido flexibilizándote, ya aprendes que hay que hablar, que hay que romper el hielo, que el mundo no es negro ni blanco, sino que hay matices, a menos que no tengas un sano desarrollo de la personalidad. Y te vuelves un adulto de 35, 40, 50 años y todavía sigues igual de tímido o todavía sigues igual de psicorrígido, o en el caso que nos convoca hoy, sigues con una dependencia importante. Entonces, la personalidad es temperamento, lo heredado biológicamente, y carácter, lo aprendido interpersonalmente, y después aparece el tercer elemento, lo que hacemos con eso una vez expresamos la libertad. Podemos oponernos a nuestro temperamento, podemos tener un impulso muy fuerte y hacer lo contrario. Podemos incluso llevarnos lo contrario, hacer lo contrario a lo que hemos aprendido, porque hay un componente de libertad en el ser humano. No estamos determinados por los genes, ni estamos determinados por el medio ambiente, aunque somos temperamento y también somos carácter. Cuando hablamos del modo de ser dependiente, vamos a construirlo rápidamente de la siguiente forma. ¿Qué nos aumenta la probabilidad de desarrollar un carácter que termine en una personalidad que sea más susceptible a la dependencia afectiva? Generalmente lo que tú encuentras cuando indagas acerca de lo que construye la vulnerabilidad para la dependencia, lo que te vas a encontrar es con muchos niños y adolescentes que crecieron en contextos familiares en donde se expresaban dos cosas. O eran niños muy sobreprotegidos o eran niños sobreprotegidos a través del hipercontrol. Me explico. Cuando hablo de niños sobreprotegidos, hablo de niños que han sido muy consentidos, que han sido demasiado mal acostumbrados en términos
no mover su boca para masticar porque de pronto se cansan, niños que han sido muy consentidos, que todo se les ha dado y que no han tenido que desarrollar esta sensación de soy capaz en términos de esfuerzo. Y cuando digo niños hipercontrolados, es una forma de sobreprotección en donde yo de papá descalifico a mi hijo porque creo que no puede, pero termino haciéndole las cosas. Es decir, en donde yo lo abrazo mientras está aprendiendo a montar bicicleta, en donde yo le hago todas las cosas para disminuir la probabilidad de equivocarse, de fallar, de fracasar, en donde yo trato de pedirle todas sus citas, de organizar todos sus temas, que no piense o que no se estrese. Así es que lo que vemos normalmente son niños y adolescentes que han crecido en familias que tienen papás que son muy psicorrígidos, muy obsesivos y muy controladores, o papás que son muy sobreinvolucrados y que los sobreprotegen. Cuando tú has crecido desde niño con la sensación que no eres capaz, porque a ti no te han dejado raspar las rodillas, porque no te han dejado equivocarte, porque te han descalificado y te han dicho todo el tiempo, venga, le ayudo, que usted no puede, pues por supuesto percibes que el mundo es mucho más difícil, mucho más fuerte, mucho más pesado. Y cuando tú percibes que el mundo es más pesado, más fuerte, más difícil, que te abandonen, da pánico, que te rechacen y te quedes solo en un mundo tan difícil, pues da pánico. Que no sientas que eres capaz de responder a las demandas del medio ambiente o a las exigencias de la vida, pues realmente asusta cantidades. Luego, en ese orden de ideas, lo que más asusta a alguien con un tema de dependencia es todos los contextos y todas las relaciones en donde tenga la sensación de que va a ser abandonado, de que va a ser rechazado o que no se va a sentir capaz. Luego pensémoslo de esta manera. Si ustedes sintieran que están a punto de ser abandonados de alguien que los protege y que los cuida de un mundo difícil, si ustedes sintieran que están a punto de ser rechazados por personas que les ayudan a sobrevivir en el mundo, o si ustedes sintieran que las demandas del medio ambiente son mucho más exigentes y rebasan su sensación de capacidad, pues eso los pondría en una situación en donde muy seguramente haríamos algo para evitar que sea abandonado o que sea rechazado o que quedes expuesto a algo en donde no te sientas capaz. Por ejemplo, las personas que son dependientes afectivamente buscan aprobación todo el tiempo. Todo el tiempo andan pidiendo perdón. Ay, perdón, ay, perdón, perdón. Van a decir algo y antes de decirlo, ay, perdón. Mientras caminan, ay, perdón, perdón, perdón. Compran a las personas, hacen favores que no les han pedido, se ofrecen y se sacrifican por el otro pasando por encima de sí mismos. Postergan sus responsabilidades para terminar logrando que el otro las haga por ellos. Es decir, van a tener una serie de trucos o de estrategias que van a servir para prevenir que los abandonen, porque para eso compran el afecto o el amor de otros, o que los rechacen, o sencillamente para no tener que enfrentar exigencias medioambientales que son muy complejas. Entonces, en resumen, esto de la personalidad dependiente inicia generalmente con niños que crecieron sobreprotegidos o hipercontrolados y que les cuesta entonces sentirse capaces para enfrentar la vida, motivo por el cual los asusta el abandono, los asusta el rechazo interpersonal y los asusta tener que enfrentar cosas en donde no se sienten capaces para responder. Y para eso van a utilizar una serie de estrategias. Veamos algunas características de tal forma que podamos ir identificando qué es esto que llamamos dependencia afectiva. Y en este orden de ideas pensemos en lo siguiente. Van a intentar agradar a todas las personas. Así es que suelen tener algo que llamamos reflejo de supervivencia, que es un reflejo de sonrisa. Todo el tiempo están sonriendo. Tú les dices cosas feas y sonríen. Tú los estás regañando y sonríen. Tú les estás exigiendo algo en el trabajo y sonríen. Tú estás en una discusión seria y sonríen. Es un poco como, no sé si todos se vieron esta película maravillosa de Shrek. En Shrek, en el ogro, hay un gatico que a veces pone una mirada súper tierna. ¿Recuerdan? El gato de Shrek.
Pues bueno, cuando usted ve el gatico de Shrek haciendo esa mirada, a usted le despierta una sensación de ternura que sería imposible regañar a ese gato. Un poco ese es el reflejo de supervivencia. Intentan agradar a todas las personas, intentan ganar su aprobación o disminuir que se pongan bravos, que se pongan furiosos. Así es que también tienen estrategias preventivas. Por ejemplo, le regalan siempre cosas a las personas, se ven solidarios, generosos, leales, pero ojo, no siempre lo hacen por valores. Es decir, por supuesto, hay cosas muy positivas de este rasgo que veremos más adelante. Pero no todo acto de generosidad, de solidaridad, de bondad es realmente la ejecución de un valor. A veces realmente lo que está pasando es que están escondiendo el miedo a ser abandonados o rechazados y están comprando el cariño de las personas. Van a hacerse querer por todo el mundo, ofreciéndose a hacer todos los favores que les pidan, ofreciéndose a participar en todo lo que les pidan, no porque tengan la intención de colaborar, sino porque quieren evitar que de pronto los vayan a abandonar o quieren hacerse imprescindibles para no ser abandonados. Hay que ser muy sutil con esto y muy claro. Es decir, tú ves a alguien corriendo por la calle y tú dices, va persiguiendo lo que ama. Y tu esposa dice, no señor, va huyendo de sus miedos. ¿Qué es lo objetivo? Lo objetivo es que va corriendo, pero va corriendo porque huye de sus miedos o va corriendo persiguiendo lo que ama. Les doy otro ejemplo. Tú tienes tu closet, tu armario, tu ropa por colores en degradé a 2 dedos de distancia cada prenda. Porque amas lo estético, el orden, la armonía y la belleza, ¿no? O porque huyes de la sensación de imperfección, porque es distinto. Con la dependencia pasa lo mismo. Una cosa es alguien generoso, solidario, amable, leal, bondadoso, y otra cosa es alguien con dependencia afectiva. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lo hace persiguiendo lo valioso. Puede dejar de hacerlo, lo que pasa es que le gusta hacerlo. Y el otro lo hace porque tiene miedo de ser abandonado, de ser rechazado. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cómo lo sabe uno? Pues poniendo la prueba. Les aterroriza tener que enfrentar la vida sin ayuda, porque consideran la vida a veces mucho más difícil. Así es que todo el tiempo te están diciendo, ¿lo hice bien? ¿Te gustó? ¿Me quedó bien? ¿De verdad crees que lo hice de la manera adecuada? Tienen mucho miedo a quedar mal con alguien. De hecho, decir que no es toda una odisea. Le van a decir que sí a todo el mundo. El problema cuando tú le dices que sí a todo el mundo es que es imposible terminar complaciendo a tanta gente al mismo tiempo. Así es que llega un momento en donde no vas a poder cumplir y vas a empezar a quedar mal. Les cuesta poner límites. Es más, son capaces de echarse la culpa de cosas que no hicieron con tal de no pelear con su pareja. Son capaces de echarse la culpa de cosas delicadas o de hacerse los locos o de no tocar el tema con tal de no enfrentar un conflicto. Las responsabilidades suelen postergarlas hasta el último día o suelen olvidarse de las mismas, de tal suerte que obligan a su mamá o a su pareja o a su papá a que las haga por ellos. Son postergadores y desesperan a tal punto a sus papás que sus papás terminan haciendo las cosas por ellos. Otra característica, empiezan a comer comida mexicana cuando nunca les gusta, con tal de que a su pareja le guste. Les empieza a gustar la comida italiana, aunque no les gusta la comida italiana, pero con tal de agradar a su pareja. Siempre ponen a que su pareja decida, siempre ponen a que el otro sea el que decida. No pelean un poco por lo que quieren. ¿Qué podemos ver ante el espejo de la dependencia también? La insoportitis a cualquier forma de abandono o conflicto. En extremos poderosos, al punto de no poder ir al supermercado solos o de no poder manejar el auto solos. Tienen que ir hablando por celular o que alguien los acompañe, que alguien los acompañe a la tienda. Les atemoriza que dejen de ser aceptados o que dejen de quererlos. Incluso van a permitir que les digan cosas feas o que los maltraten o que pasen por encima de ellos. A veces tienen como respuesta favorita, no sé, no sé. Oye, pero ¿qué hago aquí con Excel o qué hago para meterme a Internet? Y tú le dices, bueno, pues mira y métete de esta manera. Ay, pero no sé. Y sí saben. Lo que pasa es que tienen inseguridades si lo harán bien o serán capaces. Y con eso logran que la gente les haga sus cosas. Se consiguen una mejor amiga que les compre los tiquetes porque ellos no saben comprar un tiquete. Se consiguen que la mamá les pague la matrícula de la maestría porque a ellos les da un poquito de miedo que el cajero los muerda. Consiguen que la gente se mueva para hacer las cosas y suplir sus necesidades.
Aunque pueden mostrarse caritativos o solidarios o bondadosos, a veces su intención es hacerse imprescindibles. Cuando se miran a sí mismos y cuando los miramos a ellos, a veces pasa algo muy interesante y es que este hombre que es muy dependiente se llama Jaime y adivinen cómo le dicen todos los de la oficina. Jaimito, porque se ven más chiquitos, como más tiernos, como más amorosos, como de menos edad, como no tan maduros, ¿no? Y por supuesto, pues dicen que por ahí a uno lo tratan como lo ven. Miremos algunos sistemas, cómo piensan y cómo sienten. Su pensamiento, cuando están ya en la dependencia afectiva extrema, su pensamiento es catastrófico. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quedaste de llegar a las 7 de la noche y son las 7:10, esa persona ya cree que lo secuestraron, lo robaron, lo atropelló un carro. Se van a extremos catastróficos, anticipando posibles circunstancias catastróficas en donde pueden perder a la persona de quien dependen. Luego viven un poco asustados, un poco temerosos. Tienen un pensamiento que es un pensamiento justificador, es decir, cuando tienen una pareja que no les presta atención, que les habla feo, que les contesta mal, y las amigas le dicen, oye, esa persona no te valora, mira cómo te trata, es muy agresivo, su pensamiento inmediatamente se dirige a tratar de comprenderlo y justificarlo. Así es que le dicen a sus amigas, pero es que si tuvieras, ¿de dónde viene él? Es que el pobre creció en una familia con papás muy distantes que lo maltrataban. Antes es un alma de Dios hoy en día. Tratan de justificar todo lo malo que hacen. Porque donde lleguen a enfrentarlo, donde dejen de justificarlo, les va a tocar poner límites. Y poner límites aterroriza. Ven las cosas más difíciles de lo que son. De hecho, pueden estresarse, como, ay, pero me voy a quedar sola con los dos niños, ¿y qué hago con los dos niños? Y si uno le dan ganas de ir al baño, ¿qué hago? ¿Y qué hago si llega entonces tantas personas y de pronto no va a salir esto bien? Viven preocupados todo el tiempo cuando tienen que cumplir con cosas que hacen parte de la vida. ¿Cómo sienten? Generalmente las emociones se las permite. Son personas altamente emocionales. Solamente hay una emoción que no se permiten mucho. Se llama la rabia. Si tú sientes rabia con tu pareja, vas a terminar poniéndole límites. Si tú sientes rabia con tu compañero del colegio, vas a terminar poniéndole límites. Luego a ti, entre comillas, a tu dependencia, no le conviene sentir rabia. Así es que la rabia la anulan, no se la permiten, no dejan que salga. Lo que se van a permitir más fácil es el miedo, la tristeza y la alegría. Bueno, hay algo que también se presenta con fuerza, la culpa. No soportan que el otro se ponga mal, así ellos no hayan hecho nada. Les cuesta poner límites a alguien porque de pronto se siente mal. Es más, a veces juegan tenis y dejan que el otro gane para que no se sienta mal. A veces en los deportes dejan que el otro haga un gol o haga algo para que gane, para que no se sienta mal. Y también tiene una formita complicada y es que no es que lo sientan, pero les gusta o les conviene o les funciona la manipulación a través de la culpa hacia los otros, que el otro se sienta mal. Se toman su cabeza y dicen, ¿en serio vas a salir hoy viernes? Así yo me quedé aquí sola con esta sensación de malestar y enfermedad que tengo. Es un juego de manipulación que pareciera que sale natural, pero los hijos con el paso del tiempo logran no creérselo. Como viven tan tensos, como viven tan estresados y tan preocupados, podrían cometer ciertos errores porque son muy susceptibles a usar del alcohol, a usar de las pastillas que sirven para disminuir la ansiedad, como todo lo que termina en Cepam, a usar de algunas pastillas para poder dormir y de la marihuana, es decir, aquellas drogas legales o ilegales que desactivan un poco la ansiedad son mucho más susceptibles a engancharse a esas sustancias. Son también susceptibles a engancharse con la comida, a tener consumos de comida compulsiva en medio de los ataques de ansiedad que tienen, a tener descargas sexuales porque en los casos más graves intercambian sexo por afecto, intercambian sexo por presencia o por tener a alguien allí. Y otra manera de relajarse o eliminar el malestar, o más bien prevenirlo,
es la búsqueda de aprobación y la constante evitación del conflicto. Con el paso del tiempo, si tú no dejas salir la rabia, si tú vives estresado, si vives muy preocupado, pues por supuesto vas a tener una baja inmunológica, porque hay una relación importante y directa entre el estrés, la preocupación, la tristeza, con las bajas inmunológicas. El estrés tiene relación con problemas cardiovasculares, con temas como colon irritable, con dolores de cabeza, úlceras, gastritis, es decir, los temas digestivos terminan siendo un problema con el paso de los años. La fibromialgia que está de moda, las adicciones. Así es que el tema de la dependencia afectiva no es sencillamente que soy muy sensible y ya está. No, de verdad si no sacas un poquito de callito, sin perder tu sensibilidad, por supuesto, te vas a enfermar y te enfermas con el paso del tiempo. La dependencia afectiva te pasa facturas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo prevenir el desarrollo de una personalidad dependiente? Sin embargo, vamos a hacer acá una aclaración. Las personalidades no son malas ni buenas, son. Cada rasgo de personalidad tiene una función y el rasgo de personalidad puede estar en una zona luminosa o en una zona no tan luminosa. La personalidad dependiente, cuando está en la zona luminosa, es una maravilla. Miren, es gente bonita de corazón. Esa gente hace que este mundo a veces gris o de tanto cemento sea más blando. Es la gente que mueve las ONGs, las organizaciones sociales. Es la gente que le duele el mundo. Es la gente que hace responsabilidad social de corazón y no solamente como estrategia corporativa. Es la gente que cuida a los otros. Es gente solidaria, leal, generosa, bondadosa, amable. Son un cúmulo de cualidades. A veces, lamentablemente, a estas personas las pisan mucho porque el mundo a veces no está acostumbrado a tanta nobleza. Pero eso no quiere decir que estén ellos mal, tal vez esté mal el mundo. El asunto es que estamos hablando de la zona luminosa y hoy estamos centrados más bien en cómo prevenir que las personas no tengan este rasgo en la zona oscura. Así es que vamos a ver una serie de tips, de juegos, como de estrategias que nos puedan dar aportes para que nuestros niños y adolescentes crezcan con una personalidad más dirigida al lado luminoso y con menos tendencia a una dependencia en el lado oscuro. Vamos a ver entonces algunos elementos que van a fortalecer. El primero es algo hermosísimo que le robé a un amigo austriaco que me decía una vez que uno de padre tenía que asombrarse con el milagro de tener un hijo que empieza a tener voluntad propia. Y eso me sonó maravilloso, porque resulta que uno de papá quiere que le digan a uno que sí siempre. Uno de papá quiere que lo quieran siempre, uno de papá quiere que le hagan caso siempre, uno de papá quiere que hagan lo que uno quiere que hagan siempre. Y resulta que hay veces en la vida o con el paso de los años, les da por ser diferentes, les da por tener vida propia a los hijos. Y eso es maravilloso. Eso no es un desastre. Es un milagro que presenciamos, es el milagro de la vida. Y te tenían antes en la barriguita, te tenían en el lecho, papá y mamá, y van creciendo y se van volviendo personitas con voluntad propia. Así es que a veces nos van a decir cosas que no queremos, a veces no van a querer hacer lo que les digamos. Y eso no quiere decir que los tengamos que aniquilar y todas las veces obligarlos. También es hermoso ver cómo empiezan a tener opinión propia, cómo empiezan a preferir el pollo y no la carne, cómo empiezan a preferir vestirse de cierto color y no como el papá quiere vestirlos. Es un milagro que debemos recibir con amor. Ahora, por supuesto, desde que exista respeto, pues que peleen un poco con nosotros. Es decir, cuando tú le pones límites a los hijos, pues obviamente se van a poner bravos. Pero es que a quién a los 30, 40 o 50 años le fascinan que no dejen hacer lo que quieren. Es decir, tú tienes 40 o 50 años y te impiden hacer lo que tú quieres y también te molesta. Luego, ¿por qué a una niña de 6 años o de 14 o de 18 le debe encantar que le pongas límites? No le debe encantar. Es más, ojalá pelee contigo. Me explico. ¿Se imaginan ustedes tener un hijo tan dependiente que le haga caso a uno toda la vida?
¿Se imaginan ustedes tener un hijo tan dependiente que le haga caso al marido en todo? ¿Al jefe? ¿A los socios? ¿Que le haga caso a todo el mundo? ¿Ustedes se imaginan tener un hijo tan dependiente que no sea capaz de pelear por lo suyo, de pelear por lo que ama? Pues el asunto es de este tamaño. O aprende a pelear en la casa o aprende a pelear en la calle. Hay que decidir dónde queremos que aprenda. Yo sugiero y prefiero que aprenda a pelear en la casa, con decencia, sin romper la puerta, sin groserías, pero que pelee por lo suyo. ¿Qué otra sugerencia interesante? Miren, los niños que tienen cierta tendencia a la dependencia necesitan competir, necesitan actividades deportivas donde haya que esforzarse, donde se pueda ganar, donde se pueda perder. Ojalá que podamos fomentar el desarrollo de algunos deportes de contacto, es decir, necesitamos que las niñas y los niños no se sientan tan débiles, no se sientan tan temerosos, que puedan sentir un poquito de fuercita. Actividades como lucha grecorromana, por ejemplo, kickboxing, boxeo, artes marciales o deportes de equipo de contacto como el baloncesto, como el fútbol. Ese tipo de actividades brindan seguridad, brindan fortaleza. Tal vez nuestro hijo diga, no, lo que a mí me gusta es el ajedrez. Y está maravilloso, pero ojalá que además juegue fútbol o juegue baloncesto o haga boxeo, ¿no? Si es que estamos viendo que tiene una personalidad que está tendiendo hacia la dependencia, por supuesto. Permítale, por favor, resolver problemas acordes a su edad. Es decir, su hijo rompió el vidrio del vecino. No tiene usted que ir a donde el vecino a resolver ese problema porque su hijo tiene 17 años. Que vaya su hijo. No tiene uno nada que hacer a los 17 años hablando con el profesor de matemáticas en el colegio, diciéndole que le parece que le está poniendo muchas tareas a su hijo. Su hijo sabe defenderse y si no lo sabe, tiene que aprender a hacerlo. Así es que deje que él mismo gestione lo que necesita. No le averigüe todo, no le haga todo. A los 15 años, a los 16 años, perfectamente puede llamar por teléfono y pedir un domicilio. Perfectamente puede llamar y averiguar cuándo tiene citas el psicólogo o el odontólogo. No pasa nada, él puede hacerlo. No le gestione todo. Claro, por supuesto, si tiene 6 años, usted es el que cuadra la cita al pediatra. Pero con el paso del tiempo, permítales que se hagan parte. Ahora, ¿es importante defender y apoyar a los hijos? Claro, porque cuando a uno lo defienden, uno se siente amado y querido, pero solamente defienda y apoya a su hijo con fundamento. Es decir, usted necesita que su hijo aprenda a pelear por él mismo. Cuando digo pelear, no estoy hablando de patadas y puños. Cuando digo pelear, es que aprenda a discutir, a defender sus puntos de vista. Es que sea capaz de sentarse con el coordinador de bachillerato o que sea capaz de sentarse con el profesor y que apoye con fundamento lo que está diciendo. Cada vez que usted lo defienda porque se siente agredido o porque siente que su hijo llora y tiene 14 años o porque siente, tenga la seguridad que está evitando que crezca y que se sienta capaz. Por supuesto, hay problemas en la vida que a veces necesitan la compañía de alguien grande. Así tenga usted 25 o 30 años. Por supuesto que hay veces que uno necesita el apoyo, pero uno puede hablar por uno mismo. La mamá y el papá no tienen que hablar por uno. Dele pequeñas responsabilidades y permita que asuma las consecuencias de hacerlas bien o de hacerlas mal. Permítale que asuma el costo de equivocarse. No compre cosas, no compre conciencias, no vaya a comprar el título del colegio, no vaya a tratar de comprar la gente para que trate a su hijo mejor. Deje de llevarle regalos a todo el mundo para que a su hijo le den un trato especial. Que él se lo gane, que él gestione los vínculos. Por favor, trátelo por la edad objetiva y no por la impresión que te dan. Es decir, con los niños, con los vínculos amorosos, el tiempo a veces se detiene. Tú a veces miras a tu esposa y es como si el tiempo no hubiera pasado. Pero no es verdad. El tiempo ha pasado y ha pasado rapidísimo. Tú miras a tu hijo de 12 años y tiene la misma mirada de cuando tenía 6. Pero no es verdad. Ya tiene 12. A veces uno dice, es que
mi hijo tiene 18 años, pero parece de 13. Sígalo viendo de 13 y se va a mantener de 13. A veces uno ve a los hijos más pequeños o más inmaduros o menos capaces. Entre más los veas así, más los cristalices en el tiempo y más se comportan de esa manera. Trátelos por la edad objetiva. Si no responde a la responsabilidad que le das en la edad objetiva, asumirá las consecuencias de ello y irá creciendo. Pero si por evitarle algún error o algún mal momento, usted los trata como si fueran más pequeños, los hará más pequeños. Por eso, deje que se equivoquen. Yo sé que hay errores que pueden ser mortales. Eso no los permitimos. No. Pero deje que se equivoquen. ¿Se enamorará de pronto un día de la persona equivocada? De pronto. De pronto. ¿Tendrá una decepción amorosa? De pronto. De pronto. ¿Se meterá en varias cosas y no le quedará tiempo y tendrá que retirar alguna? De pronto. Pero es que esa es la vida. Si evitas que se equivoquen, nunca podrán enfrentar la frustración. Y los niños que no enfrentan la frustración son muy vulnerables, porque a lo largo de la vida, sí o sí, perdemos. Algún día perdemos. Perdemos gente que nos quiere, perdemos negocios, perdemos cosas y necesitamos cierto callito. Así es que deje que se equivoque. Haga que los niños, desde pequeñitos, sientan que su opinión vale. Pídale su opinión sobre asuntos políticos, sobre asuntos filosóficos. Permita que su voz suene. Pregúnteles cómo solucionarían tal problema. ¿Qué respuesta darían a tal situación? ¿Qué idea se les ocurre que pueda ser útil? En la medida que se sientan capaces, las cosas van a fluir mucho mejor. Y para que se sientan capaces, necesitamos fomentar la toma de decisiones. Póngalo a elegir. Póngalo a elegir. Que pueda tomar decisiones. No elija la ropa que usted quiere que se ponga. Permítale que se vista con el color que le gusta. No pasa nada, no pasa nada. Lo demás son temas de imagen, que son problemas suyos, que seguramente trae desde niño, donde el que dirán social para usted es el fin del planeta, pero permítale que su hijo sea. Por supuesto, él tendrá que ir aprendiendo que te tratan como te ven. Y por supuesto, si va a una entrevista de trabajo vestido de cierta manera, seguramente no va a conseguir el trabajo. Pero eso es un aprendizaje que irá tomando, donde tú puedes ser un buen asesor de estilo, pero no puedes a los 15 años comprarle la ropa a tu gusto. Necesita él comprarla a su gusto. Así es que evite controlarlo con la intención de que sea perfecto. Hay una frase que dice, cuando intentas controlar aquello sobre lo que no tienes control, terminas perdiendo el control de lo poco que controlabas. Es muy interesante. Aquí va de nuevo. Cuando intentas controlar aquello sobre lo que no tienes control, terminas perdiendo el control de lo poquito que controlabas. Deje que el colegio, esto es muy importante, una vez este papá dice, no, esto no es cierto. No, miren, muchísima gente en los colegios impide que el colegio haga su tarea. Deje que el colegio haga su tarea. No se meta en decisiones que hacen parte de la escuela. Es decir, de cuando acá todos los papás son especialistas en pedagogía. Los especialistas en pedagogía son los del colegio. Si usted metió a su hijo en ese colegio, supongo que usted averiguó por el PEI, averiguó por la filosofía del colegio, averiguó por el nivel de exigencia y por eso decidió meterlo ahí. No lo habrá decidido por otra razón. Luego usted lo mete ahí porque pedagógicamente considera que ese es el lugar donde debe estar. Luego, no tiene usted que mandarle correos electrónicos al profesor diciéndole cómo él debe dictar su clase. No tiene usted que mandarle cartas de 10, 12 páginas diciéndole al rector cómo debe dirigir su colegio. Por supuesto, eso no quiere decir que usted no pueda presentar alguna queja, que usted no pueda aportar alguna idea. Claro que sí, las comunidades educativas hoy en día pues son abiertas, pero deje que la gente haga su trabajo. Deje que el pediatra haga su trabajo. Deje que el psicólogo haga su trabajo. Uno no lo sabe todo de papá, o como diría Einstein, todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Por favor, deje que su hija o su hijo haga la primaria y la secundaria. No le haga las tareas a su hijo. Usted no necesita volver a estudiar la primaria. No necesita volver a estudiar la secundaria. Déjelo aprender. Su hijo de 6 años llega al colegio con un trabajo hermosísimo,
como si a los 6 años tuviéramos las habilidades para hacer eso, ¿no? No necesitamos trabajos hermosos hechos por los papás. Necesitamos que los niños aprendan, que es muy distinto, y a eso es que van al colegio. Ahora, hay algo que es muy importante. Fomente la independencia. ¿Eso qué quiere decir? Qué chévere fomentar emprendimientos económicos o emprendimientos sociales, es decir, que su hijo haga galletas y las venda, o limonada y la venda. Es decir, apoye proyectos que tenga su hijo con otros niños o que tenga él mismo, donde sienta que él es capaz, que él puede hacer cosas para sobrevivir, que gana platica y que se la puede gastar en cosas que él quiere, que él no sienta que el mundo es más difícil. Edúquelos en la responsabilidad, pero especialmente pensando en el impacto positivo que pueden tener ellos en el mundo. La autoestima tiene que ver con qué tanto puedo yo afectar positivamente el mundo. Así es que, dependiendo de la edad, póngale pequeñas misiones. Contrátelo. Contrátelo, por ejemplo. Su misión este fin de semana es hacer reír a la abuela, o hacer algo por el gato, o cuidar una plantica, o cuidar una mascota. O en estas vacaciones va a manejar el dinero de los postres de toda la familia y él es movimiento. Que él pueda escoger y que eso sea respetado. Ahora, algo que es muy difícil, muy, muy difícil. No evite que sufra. ¿Por qué no evitar que sufra? No lo vamos a lograr. Todos en la vida sufrimos. Hay un tipo de sufrimiento que no podemos evitar. Lo llamamos el sufrimiento necesario. Me explico. Hay sufrimientos inevitables, ¿no? Que aparecen en la vida y necesitas callito para superarlos. Hay sufrimientos que son innecesarios, en donde uno participa y torpemente se mete en un problema. Y pues ojalá que los evitemos. Pero hay un tipo de sufrimiento que llamamos sufrimiento necesario. Es decir, ir al odontólogo puede ser un sufrimiento, pero es un sufrimiento necesario. Si quiere, no vaya. Y ese es un sufrimiento innecesario. O veámoslo de otra manera. Terminar una relación afectiva es un sufrimiento. Ah, pues no la termine. Puede ser otro sufrimiento. Pero hay uno de esos sufrimientos que tiene sentido. Es decir, hay que aprender también a sufrir con la frente en alto. No hay nada más peligroso que evitarle el sufrimiento en absoluto a un hijo, porque no sale callito para vivir. Así es que lo que hay que enfrentarlo. Lo que no hay que enfrentar, pues bueno, podemos ver cómo se soluciona. Si usted tiene que operarse una rodilla para que deje de dolerle, pues opéresela. No tiene que enfrentar un sufrimiento de por vida de la rodilla, porque ese puede ser un sufrimiento evitable. Pero hay otros que no. No sé si ustedes tuvieron la experiencia cuando su hijo era bebé, a los 3 días de nacido, que tocó sacarle sangre, ¿no? Para unos exámenes. Los que vivieron eso saben que uno lloró más que ellos. Pero ¿qué tal no hacerlo? ¿Qué tal uno diga, ay, no, es que eso va a sufrir mucho el bebé? No, hay que hacerlo. Los últimos tips. Este es un jueguito maravilloso. Su hijo necesita sentir que hace cosas buenas y que sabe hacerlos. Así es que juegue descubriendo a su hijo haciendo 20 cosas buenas al día. Descubriendo a su hijo haciendo cosas positivas por el mundo. Y dígaselo. Cuando usted vea que es algo bueno, dígaselo. Entrene su mirada para poder reconocer lo bueno que hacen sus hijos. Y por favor, cuando esté haciendo este juego, elimine la descalificación. Elimine el sin embargo, elimine el quizás lo hubieses podido haber hecho mejor. Vamos a connotar positivamente lo que los niños hacen, porque la descalificación es directamente proporcional a la dependencia afectiva. Converse sobre sus metas y sobre sus valores, sobre sus sueños. El modo de ser dependiente necesita aprender a soñar. Necesita ver que él va a ser capaz de hacer cosas, que él tal vez pueda llegar a donde quiere llegar, que él podría incidir positivamente en su comunidad, en su sociedad, en su mundo. Si usted es un papá perfeccionista, tenga en cuenta que uno de los padres que más dependencia afectiva genera es el padre perfeccionista, porque ese papá es hipercontrolador. Y recuerden cuando vimos lo que suele originar la dependencia afectiva,
uno de los componentes más fuertes es haber crecido en un clima donde fui controlado de una manera exagerada por papás perfeccionistas. Así es que trabaje su propio perfeccionismo. En mi página web usted puede encontrar un webinar, una conferencia virtual que se llama Ayúdame por favor, mis papás quieren que yo sea perfecto. Si usted es un hombre o una mamá perfeccionista, le recomiendo que vea esa conferencia porque digamos que el tiempo ahora no nos da para desarrollarlo, pero haga el esfuerzo de centrarse más en el punto sábano, en el punto blanco de la sábana, que en el punto negro. Y aunque sea difícil, ayúdelos a que aprendan de sus errores, pero para que uno aprenda de un error necesita cometerlo. Un amigo mío decía, ojalá mi hijo se equivoque todos los días, por lo menos una vez, pero ojalá que sea un error distinto. Es decir, que tú te equivoques todos los días, genial, maravilloso. Ojalá que sea un error distinto. Y para eso hay que aprender. Solamente que la única forma de aprender de los errores es cometiéndolos. Cuando se equivoquen, tal vez observaremos con dolor cómo se están equivocando en algo, pero tal vez a veces tengamos que permitirlo. Tal vez dar una sugerencia, ¿no? Y después acompañarlos y que aprendan de ello. Ahora, para alivio nuestro, por suerte, de todas formas, los hijos salen adelante a pesar de nosotros los papás, y a pesar de nosotros los psicólogos, y a pesar de algunos colegios. Lo que les quiero decir es que hay un poder en la resiliencia, hay un poder en la libertad, pero definitivamente les podemos colaborar generando estos climas en donde van a poder prevenirse el desarrollo de muchas cosas. Bien, antes de pasar a nuestros últimos 15 minutos, donde vamos a intentar responder algunas preguntas que ustedes pueden empezar a hacer a través del chat, les quiero contar que esta es una de las apps que hemos desarrollado. Es una app para que los papás hagan ejercicios para aumentar la autoestima, el sentido de vida y la felicidad de sus hijos. Y también es una app dirigida a acompañar a los papás a que sus hijos puedan tener una adolescencia mucho más sana y más adecuada a través de una puesta estratégica de límites. Otra herramienta interesante es nuestro programa de televisión, que sé que muchos de ustedes, ahora viendo los nombres, sé que muchos de ustedes lo están siguiendo. Este es un programa de televisión que tenemos todas las semanas. Pueden buscar ustedes en www.vivirconsentido.tv. Ya están los últimos 30 programas de televisión puestos al aire. Ustedes pueden entonces verlos. Hay muchos temas relacionados con estos webinares o con temas que seguramente van a ser interesantes. Dispongan además de ellos. Son para compartir con amigos, con vecinos, con la gente que ustedes consideran. Y en esta página web, que es mi página, efrainmartinezortiz.com, ahí van a poder encontrar las 11 conferencias que se dieron el año pasado. Esas 11 conferencias están también disponibles para que ustedes puedan compartirlas con sus empleados, socios, amigos, jefes, familiares, etcétera. Un poco la idea es pues difundir esto y que se quede en el mundo. Quería contarles también que en 15 días sale mi último libro. Es un libro que trata sobre los temas que vimos el año pasado en la mayoría de escuelas, en la mayoría de colegios donde estamos. Seguramente les contaré cuando salga porque puede ser interesante. Bien, voy a intentar responder algunas de las preguntas que están haciendo. Tenemos muy poco tiempo, pero seguramente alcanzaré a escoger unas 5 preguntas. Dice Paula Ayuela, ¿cuál es tu página, Efraín? Aquí la estás viendo en este momento, www.efrainmartinezortiz.com. ¿Pueden repararse errores cometidos de sobreprotección en hijos de 16 y 18 años? Por supuesto que sí, María. Claro que sí. Lo que pasa es que en la medida que van pasando los años, repararse esos errores generan un poco más de incomodidad. Me explico. Cuando tú has sobreprotegido a un hijo hasta los 17, 18 años y empiezas a fomentarle la independencia, ese hijo de 18 años va a empezar a sufrir un poquito más porque está acostumbrado a que ha sido sobreprotegido y va a ser un poquito más difícil. Pero tú te puedes volver independiente en cualquier etapa de la vida, porque cuando tu hijo se vaya de la casa, va a sentir el peso de la independencia. Así es que si tiene 16 o 17 años, todavía podemos hacerlo. Algunas familias hacen cosas un tanto más, digamos que con más arrojo.
Y es que si tienes la posibilidad de mandar a tu hijo de intercambio 6 meses o un año, va a ser genial. Si está en la universidad y sigue siendo muy dependiente, pide un semestre de intercambio a otro país y que viva solo un tiempo. Cuando los jóvenes salen y se dan cuenta que el papel higiénico no sale de la pared, sino que hay que comprarlo, ¿no? Que la luz hay que pagar el recibo y que además hay que conseguir la plata para pagar el recibo. Ahí aprenden en vivo y en directo a superar la dependencia. Lo que pasa es que desde la casa podemos hacer pequeñas cosas. De pronto que aprendan a hacer huevitos, de pronto que aprendan a hacer arroz, de pronto que aprendan a tender la cama, que hagan cosas que fomenten la sensación de yo podría vivir solo, ¿no? Y eso lo podemos hacer desde pequeños. Bien, tips recomendados para menores de 6 años. Mónica, este me encanta porque, digamos, he experimentado muchos de ellos con mis hijos. Miren, los niños necesitan cierto grado de dependencia. Es decir, un niño de 5 años que sea muy independiente es un niño muy riesgoso, que se quiere ir por allá solo, que quiera. Hay ciertas edades donde la dependencia es sana. Lo que pasa es que la dependencia puede llegar a ser extrema y necesitamos que vayan tomando sensación de capacidad. Así es que te voy a invitar a que en mi página web busques un seminario virtual sobre autoestima. Es un seminario realmente para fortalecer la autoestima y la sensación de capacidad en niños pequeños. Ideas concretas, que puedan ellos ganarse una plata lavando la loza, por ejemplo, y que esa platica la utilicen en algo porque tienen que aprender el valor del dinero también. Que puedan hacer ejercicio y deporte donde hayan otros niños. No pueden estar pegados a las pantallas ni al televisor, sino que estén en la vida real, corriendo, interactuando, jugando, peleando, porque a veces uno pelea con el hermano, porque a veces pelea con un amigo del curso. Obviamente, nosotros tenemos que poner los límites que haya que poner en casa con los hermanos, pero no vamos a ir a regañar a la niña de 6 años que se peleó con nuestra hija de 6 años. Pues si acaso es un tema delicado, pues uno habla con los papás de la niña para que juntos veamos posibilidades, ¿no? Los niños necesitan pequeñas responsabilidades como cuidar una planta, por ejemplo. Necesitan hacer las tareas del jardín y hacer las tareas del colegio ellos solos. Los acompañamos, les damos sugerencias, pero que sean ellos mismos los que van a ir haciendo estas actividades. ¿El ser hijo único es una desventaja para superar la dependencia? Mira, el problema no es ser hijo único. El problema es tener papás que no lo dejen a uno crecer. Si yo tengo un hijo único y yo de papá no lo dejo crecer, el problema soy yo de papá. Pero ser hijo único no implica una desventaja, a menos que viva con padres que no lo dejan crecer. Cuando tienen poca tolerancia a la frustración, es adecuado generar circunstancias fuertes de incomodidad o dolor. Mira, cuando un hijo tiene poca tolerancia a la frustración, no es necesario generar circunstancias fuertes, porque si tiene poca tolerancia a la frustración, ya la vida normalita le genera circunstancias fuertes. Lo que hay que hacer es evitar que bote todo, porque a veces se salieron un poquito de la línea y rompen toda la hoja y ya no quieren hacer la tarea, porque a veces les fue mal en un examen y quieren abandonar el colegio. Y necesitamos sacar un poquito de callito. Cuando ya hay baja tolerancia a la frustración, no tenemos que inducir incomodidad ni dolor, pero sí podemos, por ejemplo, meterlos en deportes de competencia, porque pierden y ya quieren retirarse del deporte. Entonces necesitamos meterlos en deportes de competencia, necesitamos jugar con ellos, pero necesitamos que aprendan algo fundamental. Necesitamos mirarlos a los ojos y decirles, ¿sabes algo? Papá también se equivocaba de niño. Necesitamos ir en el carro y empezar a contar historias. Te voy a contar la historia de un vampiro que se equivocaba, o de la bruja malvada que se equivocaba, o de un niño que se equivocaba, o empezar a contar cómo nosotros también nos equivocábamos de papás y seguíamos adelante. Cuando yo de niño creo que no me puedo equivocar, la tolerancia a la frustración es gravísima. Bien, ¿qué tan mal está dormir con un niño de 3 años? ¿Y qué cuando no se hace esto para que se pase de la cama? Esto genera dependencia. Miren, el colecho, como así lo llaman algunos, dormir con un hijo de 3 años no lo va a enfermar, ni de 2 años, ni de 6 años, ni de 8 años. Es decir, lo importante es que él debe tener su cama y debe tener su habitación, que tal vez
el viernes, que tal vez en el paseo a la finca se quede con nosotros, puede ser un super plan en familia. Y eso no pasa de ahí y no pasa absolutamente nada. Ahora, hay ciertas edades, como a los 3 años precisamente, que hay terrores nocturnos o hay pesadillas o empiezan a soñar que hay arañas gigantes y entonces uno de papá los ve tan asustados que uno va y lo levanta y lo pasa para la cama. O ellos mismos le llegan al cuarto y ponen esa cara que le parte en el corazón o hacen algo más difícil, lloran y gritan y uno necesita madrugar al otro día y entonces para no darse mala vida uno lo mete a la cama. No, nos levantamos de la cama, vamos a donde el niño está durmiendo, le tomamos la manito y le decimos, aquí estoy para ti. Ya saqué los tigres del cuarto, ya saqué los leones, ya saqué la araña, no hay nada, me voy a quedar aquí acompañándote un rato. Ya vengo en un rato, te vas y vuelves al ratico. Ya vengo, vuelvo en un rato, hasta que vuelve y se duerme y lo dejas. En algunos casos va a ser más difícil, en otros va a ser más fácil, pero lo que no podemos permitir es que deje su cama y se vaya a vivir con nosotros. Si de vez en cuando lo hacemos, va a ser un tema genial en familia. Si uno evita que su hijo sepa algo sobre una situación a los 5 años para que no sufra, es mentirle. Miren, podría ser mentirle, pero es que los niños no tienen que saberlo todo. La verdad sin consideración es una forma de violencia. ¿Qué tal que mi hijo me diga, mami, tú me deseaste profundamente? Yo soy uno de los hijos más deseados del mundo. Y uno lo mira a los ojos y le diga, no, mi amor, yo la verdad no quería tenerte, te colaste. Es más, hasta pensé que de pronto si lo perdiera sería lo mejor. De pronto eso fue verdad, pero no tienes por qué decírselo. Hay mentiras de amor. Ahora, hay cosas que hay que saber. Hay secretos que no se pueden guardar. Pero por supuesto, los hijos no tienen que enterarse de todo. ¿Cómo manejarse un padre sobreprotector y el otro no? Pues ahí vamos a tener un problema de pareja que no es sencillo, pero la mejor forma de solucionar esas disonancias en la crianza de los hijos es sentarse con la pareja y encargarse de diferentes roles. Me explico. Yo me voy a encargar de la levantada por las noches, cuando el niño o la niña se despierta muchas veces, para que ese papá sobreprotector que termina durmiendo casi dentro de la cuna no lo haga. O yo me voy a encargar durante este mes de los permisos y de los horarios, de tal forma que podamos generar ajustes, porque entonces termina existiendo la bruja malvada y el príncipe azul en la casa. Y mi papá es el príncipe azul y mi mamá es la bruja malvada. Y así no es. Somos un equipo. Ese tipo de disonancia nos van a meter en problemas importantes. Los adolescentes de 14 años pueden ser muy dependientes de su grupo de amigos, muchísimo, pero eso no quiere decir que haya una dependencia afectiva enfermiza. Es decir, en la adolescencia los amigos son la vida, ¿no? El asunto es que no le pueda poner límites a los amigos o que le tenga miedo al conflicto, porque ahí es otra cosa, ¿no? Pero ser dependiente, esperar que me llamen, esperar que le den like a una foto que puse, esperar, digamos que eso es parte normal del proceso de desarrollo en la adolescencia. Mi hija de 16 años es muy tímida, siento que aunque le ha trabajado la autonomía, depende mucho de nosotros, ahora tiene novio y el asunto se profundiza. ¿Es necesaria la terapia? No necesariamente. Miren, a veces la fuente de amor te da seguridad, pero también si eres muy dependiente te llena de ansiedad y de miedo, ¿no? ¿Cuándo necesitamos terapia? Cuando esto está afectando la vida cotidiana, cuando afecta tu ansiedad, cuando afecta tu depresión, cuando te quita el sueño, cuando realmente está generando algún tipo de disforia, cuando empiezas a darte cuenta que esto te trae efectos que no son tan importantes. Muy seguramente las niñas con mejores habilidades sociales, muy seguramente las niñas que saben poner límites, van a tener mejores relaciones afectivas con los novios y con sus futuros esposos. Hay talleres, hay terapias o hay actividades que hacemos en familia, como poderla meter a actividades que fomenten la independencia, a permitirle que haga ciertas cosas que le den fortaleza física, fortaleza de pensamiento, y bueno, eso va a poder hacer aportes.
Bien, vamos, nos queda espacio para una pregunta más. Está difícil porque hay muchísimas. Eh, bien, mi hija de 12 años me reclama que la deje salir a jugar con sus amiguitos al parque. No me atrevo porque hay mucha inseguridad con todo lo que sucede ahora. ¿Cómo manejo esto? Mira, el mundo es peligroso, sí. Realmente hay inseguridad, por supuesto. Si tú vives en un parque, al frente de un parque, en una zona vulnerable, donde roban y donde hay cosas muy peligrosas, pues sería muy torpe que tu hija fuera a jugar a ese parque donde pasa todo lo que pasa, ¿no? Si tú vives en un lugar más seguro, pues de pronto es un miedo estrictamente tuyo. Pero mira, cosas malas hasta en el colegio, cosas malas hasta dentro de tu propia casa. A los niños tenemos que empezar a soltarlos poco a poco. Si eso para ti es muy difícil, porque a veces uno de papá puede ser muy ansioso y también se vale, pues necesitas organizar una estrategia en donde poco a poco la vas soltando hasta que te vas sintiendo mucho más cómoda. Lo que es importante es tener en cuenta lo siguiente. Resulta que en la medida que yo no dejo que mis hijos socialicen, los voy a hacer más vulnerables. En la medida que no deje que mis hijos puedan contactarse y tener redes de apoyo con otros amigos, los voy a hacer más vulnerables. Entonces, aunque da miedo, soltarlo un poco a la vida, ¿no? Bueno, mamás y papás, no tengo claro si este es el último webinar de este semestre o si falta uno. Este año sé que faltan 4, seguramente les va a llegar la invitación en algún momento. Información sobre esto. Entre más papás ayuden a que se integren, pues muchísimo mejor. Bueno, acá están anunciando, el 23 de mayo hay otra de estas sobre personalidad. Muchísimas gracias a todos papás, que tengan una feliz noche, espero que los vuelva a ver en unas semanas. Feliz noche. Agradecemos al doctor Efraín Martínez por habernos acompañado en este webinar y agradecemos también al colectivo Aquí y Ahora, el programa Consentidos, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, SAPS, y Te Apoyo, por habernos acompañado en la realización de este webinar. Los invitamos a descargar Te Apoyo. Pueden descargar el app ahora mismo dando clic en los enlaces que les estamos compartiendo vía chat o buscándola en la tienda de Google Play o en el App Store de iOS. Asimismo, ya pueden registrarse en nuestro próximo webinar Prevenir el narcisismo. ¿Cómo ayudar a que nuestros hijos no sean prepotentes? El cual realizaremos el día martes 23 de mayo a esta misma hora. Pueden registrarse ahora mismo dando clic en el enlace de registro que hemos compartido en el chat. Asimismo, les enviaremos más información sobre este webinar a sus correos electrónicos. Esperamos que este webinar haya sido un espacio de enriquecimiento para ustedes y sus familias. Gracias y feliz noche para todos.